Hola, Iglesia Fe en Acción, ¿cómo estás? El Señor te bendiga en todo. Espero que te encuentres bien. Hoy quiero hablar con vos y quiero que veamos juntos una historia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Es una historia muy conocida, enseñada desde escuelas bíblicas de niños y predicada muchísimas veces, que es la de Pablo y Silas. Dice la historia de que, y cuenta la palabra, de que en el segundo viaje misionero de Pablo escoge a Silas y emprende su segundo viaje misionero hacia Europa. Y allí entra a Troas, se convierte la primer europea al Evangelio, que es Lidia. Y cuenta la palabra de que estando en Filipos, el apóstol Pablo con Silas y también Lucas, dicen de que un cierto día ellos salían de una oración, iban hacia una oración, y les sale al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Le sale al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual, ya sea haciéndolo muchos días, desagrada a Pablo, y Pablo trae liberación a esta mujer de ese espíritu de adivinación, la cual decía: estos son siervos del Dios Altísimo, y confirmaba ese espíritu de adivinación que ellos eran siervos de Dios y que ellos estaban llevando el evangelio de la salvación. Pero desagradó a Pablo y trajo libertad hacia esta mujer. Y viendo las personas que se hacían de muchas ganancias a través de ese espíritu de adivinación, dice que los aprisionan, los azotan a Pablo y a Silas y los encierran en la cárcel más adentro, dice la palabra, ¿no? Y les ponen un cepo en los pies. Y me imagino, ¿no? Después de haber sido azotados, estos dos varones dicen de que a la medianoche se pusieron a cantar y en medio de esos cantos de himnos dice que hubo un terremoto y las puertas se abren y que el carcelero, al ver este suceso, se iba a suicidar porque pensó que se habían escapado todos los presos. Y Pablo, hablando desde el fondo donde estaban ellos atados, les dice: no te mates porque estamos todos aquí, ninguno se ha ido. Y allí sabemos, ¿no?, la historia de que el carcelero cree en el Señor, cree en la salvación, toda su familia cree en la salvación, cree en el Señor Jesucristo y son bautizados. Ellos, Pablo y Silas, habían salido al segundo viaje misionero de Pablo con la misión de ver cómo estaban las iglesias y las personas a las que ellos habían ido a predicarles. Y me imagino, ¿no?, ellos con esas expectativas de ir a ver cómo estaban, de seguir predicando, y donde se convierte la primera europea, Lidia, al Evangelio, y donde se les une Lucas también. Nos encontramos con este suceso de que, me imagino, habrán golpeado sus vidas interiormente. Físicamente fueron muy golpeados, ¿sí? Pero me imagino, ¿no?, y también nos pasa a nosotros. ¿Por qué estoy siendo azotado y encarcelado cuando yo decidí dar mi vida al Señor? Cuando encomendé mi vida para un segundo viaje misionero y ahora me encuentro preso y azotado. Me imagino, ¿no?, quizás los pensamientos de Pablo y Silas, siendo hombres, como hombres que eran. Yo me hubiese preguntado eso.
Dios, ¿por qué estoy encarcelado? ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Si yo decidí darte mi vida y vivir para ti, y estoy dando mi vida por tu evangelio. ¿No era más fácil para ellos haberse quedado en sus tierras, tranquilos? Bueno, ya cumplí con el llamado de Dios, ya prediqué, ya establecí una iglesia. Pero muchas veces el confort y la comodidad no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros decidimos dar nuestras vidas para Dios y nuestra vida para llevar su mensaje de salvación, sabemos de que nos vamos a meter, como se dice aquí en Argentina, en una camisa de 11 varas. Un problema seguro vamos a tener. Problemas seguros vamos a tener. Persecuciones seguros vamos a tener. Cárceles seguros vamos a tener. Y nos van a golpear y nos van a pegar y van a querer doblegar nuestra fe. Y nos van a meter en la cárcel. Y lo que veo en esta historia y lo que me impacta a mí es de que estos dos varones jamás se quejaron. Jamás se preguntaron y dijeron, Dios, ¿por qué estoy metido acá en esta cárcel? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vinieron a pegarme? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no me libraste? Pero ante todo había un propósito. Ante cada momento de cárcel y de azote que nosotros vivimos constantemente, tiene un propósito. Y ese propósito es que muchos vean la gloria de Dios. Muchos vean la salvación de Dios. Lo impactado que habrán quedado esos presos al escucharlos cantar a la medianoche, a Pablo y a Silas. Habrán dicho, estos dos tipos, ¿qué les pasa? Mirá cómo les pegaron, mirá cómo les dejaron las espaldas. Mirá esos latigazos que le pegaron. Y siguen con gozo. Y están felices igual. No pueden ni pararse, no pueden ni caminar. Y están felices igual y adoran a su Dios. Si su Dios los abandonó. Mirá, están acá encarcelados. Y ahí se escuchaba, me imagino yo, una canción, un himno. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, oh Dios. Cuán grande eres tú, Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las miles de estrellas y al oír tu voz en esos potentes truenos. Y me imagino que cuando fueron al coro, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, y que la repitieron 1 y 2, 3, 4, 5 veces. Desciende el Señor en su presencia y un estruendo impresionante y rompe las cadenas. Y el impacto que habrá sido para esos presos. Fíjate el impacto que habrá sido que hasta el carcelero se entregó y toda su familia fueron bautizados. Iglesia, cuando estemos en la noche más oscura, en la persecución más oscura, en la cárcel más oscura, cuando hayamos sido azotados, golpeados, que decimos ya no podemos más, lo único que tenés que hacer es levantar tu vista al cielo y decir, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción y esta canción dice, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. No importa si moriré en esta cárcel. Lo único que me importa es que otros sean contagiados por esta pasión por Cristo. Que otros conozcan que hay un Dios grande. Yo me imagino luego de que se rompen esas cadenas, se abren esas puertas
y todos se podían escapar, pero quedaron tan atónitos ante la presencia de Dios que lo único que hicieron fue todos rendirse a los pies de Cristo. Y ahí encuentro el porqué tuvieron que pasar estos azotes, estos latigazos, la cárcel y esta humillación, siendo que Pablo era un ciudadano romano. Y veo a Dios allí diciéndoles a ellos, era necesario que pases por esto, porque mi propósito era traer salvación a este lugar. Iglesia, cuando veamos de que la situación se nos va de las manos, que no podemos más, que no podemos hacer nada, que no encontramos la salida, sabemos de que por medio de esa situación que estamos pasando, muchos conocerán el poder de Dios. Yo no podía entender por qué estaba pasando todos estos ataques de pánico. Ni siquiera podía salir a comprar. Tenía pánico de salir a comprar. Mirá, tenía pánico. Y su Dios. Y no confiaba en Dios, tiene un pecado oculto. Son situaciones, iglesia, que tenemos que pasar. Estos ataques de pánico fueron muy recientes. Muy recientes. Pero ¿sabes qué? Dios abre las puertas. Y Dios trae salvación. Si yo tuve que pasar por esto, por esa cárcel, y vi el poder de Dios, y vi la mano de Dios, yo te puedo asegurar a vos que estás encarcelado, que no sabes por qué, o que sí sabes por qué estás ahí, por qué, ¿entendés? Y quizás vos decís, pero si yo sirvo a Dios, todo tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito, ¿cuál era el propósito? El llamamiento de Pablo y Silas, llevar salvación a Filipos. Y Dios usó esa herramienta, azotarlos y golpearlos, para que muchos vieran el poder de Dios, rompiendo los barrotes de una cárcel, rompiendo las cadenas. No hay nadie, iglesia, que pueda soportar el poder de Dios. No hay barrotes, no hay latigazos que puedan impedir el poder de Dios. Cuando estés en medio de esa noche tan oscura, solo dile a Él, cuán grande eres, Señor, cuán grande eres, Dios. No te quejes, no preguntes, no pongas una cara para dar lástima. Solo levanta tus manos a Dios y con las pocas fuerzas que tengas decirle, cuán grande eres, Dios, cuán grande eres, Dios. Yo te puedo asegurar que vas a ver el poder de Dios. Yo te puedo asegurar que vas a ver cómo las cadenas se abren, cómo esas cadenas se rompen, esas puertas se abren. En cualquier área de tu vida que vos te sientas que estás así, que estás preso en un área de tu vida, levanta tus manos al Señor y dile a Él, Señor, cuán grande eres. No te vas a sentir azotado, golpeado y sin fuerzas y no vas a querer ni escuchar el nombre del Señor. Pero solo di, cuán grande es Dios. Y yo te puedo asegurar que vas a ver cómo las cadenas se rompen y las puertas se abren. Hay salvación para tu vida y hay salvación para otros. Porque ese es el propósito por el cual vamos a pasar cárceles y persecuciones y latigazos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo va a creer?
cuando yo lo hable y cuando el poder de Dios se manifieste sobre mí, sobre tu vida también. Con esto, iglesia, quiero dejarte. Que el Señor te bendiga y siempre recuerda y levanta tus manos al cielo y dile a Él: cuán grande eres, mi Señor. Que Dios te bendiga en todo.